Hola, buenas. Soy Luis Conejera y me encuentro aquí en mi bodega, donde tengo una pequeña exposición de objetos de utensilios de labranza y ganadería. Os espero aquí este sábado, donde me podréis visitar para ver todos mis utensilios y aperos de labranza. También haré una demostración de cómo se destila el aguardiente. Además de la destilación de aguardiente, también podréis verme paseando con mi boca en todo el trayecto. Otra de las demostraciones que haremos en mi bodega será de granar panizo. Hola, soy Jesús, colaborador de los antiguos oficios de Ganadería de la Vera. Empecé colaborando, homenajeando a mi padre en su trabajo de toda la vida, que fue zapatero, y ahora colaboro de itinerante con un burro, haciendo de arriero. Os presento a mi madre, que ella también es colaboradora. Mira, yo soy Concha, he sido carnicera toda la vida, pero como me gustan las cosas de las de para el pueblo, pues resulta que me pongo también a esto con él. Y me pongo con la silla a hacer ganchillo o coser o lo que me den, porque yo, gracias a Dios, sé de todo un poquito. No sé nada, pero sé de todo un poquito. De cestero vine por el oficio de mi padre, que era cestero, que era de Torrellano la Vieja, y se vino aquí a Jarandilla y aquí por su oficio, y aquí nos crió a todos en la mimbre. Llevo colaborando en los antiguos oficios desde que comenzaron estos oficios. Esto es lo que vais a poder ver el día 2 de agosto. Una representación trabajando la mimbre. Hola, soy Charo, llevo colaborando en los oficios, en los antiguos oficios desde el principio. He hecho desde floretas, obleas con un hierro antiguo, palomitas, helados, y la verdad que es una experiencia muy bonita el recordar las cosas que hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Este año lo vamos a hacer por la tarde, hemos apostado por ello porque pensamos que va a venir mucha más gente. Os animamos a que vengáis a Jarandilla, porque Jarandilla siempre es muy acogedor. Queremos que venga toda la gente y participe. Os esperamos.